Bueno, hola a todos y todas. Estamos de nuevo acá reunidos en Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Mi nombre es Federico Montero, me acompaña Kiara Carro. ¿Cómo estás, Kiara? Muy bien, yo feliz porque ya arrancó el calor, estoy chocha de la vida. Vos creo que Fede estás un poco... A ver, decilo. ¿Qué ibas a Estás decir? un poco odiado con el clima, Sí, pero yo la verdad que me entrega al encanta. maltraer. Tengo que conseguirme un protector solar. Sí, es muy Es necesario. urgente. Sí. Sí. Pero bueno, acá estamos para conversar sobre política internacional desde la perspectiva de nuestra historia política, de la perspectiva del peronismo para el futuro, desde la idea de la tercera posición en este mundo en crisis. Y la idea de hoy es conversar sobre una cuestión que tiene que ver con cómo se para la Argentina en el mundo en el marco de los organismos multilaterales y la estructura de cooperación internacional que se fue construyendo a partir de la Segunda Guerra Mundial y que hoy aparece en crisis por un lado quizás de legitimidad en cuanto a los resultados que esa colaboración multilateral ha podido dar, sobre todo para los países menos poderosos de la Tierra, pero también con críticas que desde el propio centro del poder mundial, algunos líderes que van emergiendo también le hacen al propio sistema multilateral. Hay que decir que sistema multilateral que se creó, como decíamos, a fines de la Segunda Guerra Mundial y donde la Argentina, que en ese momento era gobernada por el presidente Perón, tuvo un fuerte protagonismo. Sí, totalmente. Y bueno, justo cuando empiezan a salir estos organismos como la ONU, por ejemplo, la ONU es contemporánea al peronismo. La ONU nació en el 45, si no me equivoco, y está trabajando en Argentina desde el 48. Y ahí Perón tenía como una cierta mirada estratégica, ¿no?, frente a estos organismos. Perón decía, che, se viene un mundo complicado, con peleas de los recursos, un montón de cuestiones, y lo mejor sería que América Latina emerja como justamente una tercera posición con una integración regional, ¿no es cierto? Sí, el planteo de Perón básicamente parte de identificar el interés nacional más allá de los bloques, que en ese momento eran dos grandes bloques ideológicos y políticos, mundo bipolar, y desde ahí proyectar una perspectiva de autonomía nacional basada en la integración regional, pero también en una proyección autónoma respecto de estos intereses nacionales en el mundo. Y si quieren cuento una pequeña anécdota que está muy buena, que a Argentina le tocó una de las primeras presidencias del Consejo de Seguridad de la ONU, nada más y nada menos que en 1948, cuando Berlín fue sitiada. Recordemos, Berlín fue el epicentro de cómo se resolvió el conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Fue sitiada Berlín, dividida en 4, y estaba la cuestión de ¿para quién le quedaba Berlín? Porque finalmente Berlín fue liberada por el Ejército Rojo, pero el bloque occidental pretendía, digamos, quedarse con una parte de esa ciudad para armar lo que luego sería la República Federal Alemana y del otro lado del muro, de lo que luego se construiría como el Muro de Berlín, la República de Alemania Oriental. Bueno, en ese contexto de esa crisis le tocó a Argentina ejercer la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí Perón puso a Bramuglia, que era un hombre que venía del Partido Socialista, se había integrado al gobierno de Perón, y Bramuglia intentó interceder, buscar una articulación entre los dos bloques de ese mundo ya partido, donde se proyectaba ya la Segunda Guerra Fría, y si bien no logró una fórmula que contentara o que pudiera ser una síntesis superadora de estos dos bloques en pugna, sí logró que la cosa se aplacara, se conformara una famosa comisión, que todo el mundo sabe que las comisiones son también para ganar un poco de tiempo, y finalmente logró que en los hechos se legitimara que una porción de esa ciudad de Berlín, la porción de Berlín, occidental de Berlín, se terminara integrando en la República Federal Alemana. Así que toda una anécdota de cómo el peronismo, ya desde sus inicios, pudo intervenir en un ámbito como las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y marcando esta situación, ¿no?, tratando de surfear la ola entre estos dos bloques en pugna. O sea, hay mucho para hablar hoy. Muchísimo para hablar, y con una invitada de lujo, que la verdad que para nosotros es un orgullo que esté acá. Estamos hablando nada más y nada menos que de la compañera Marita Perceval. Bienvenida, Marita, ¿cómo estás? Hola, Federico, muchísimas gracias. Hola, Kiara. Realmente me siento muy agradecida de esta invitación. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros. Bueno, Marita es una
compañera conocida por todos y todas, pero quiero mencionar algunas de las cuestiones que ella ha hecho porque realmente tiene una destacada trayectoria política, académica. Un CV envidiable, Un CV la verdad. ¿Quién quisiera tener el CV que tiene Marita? Bueno, fue embajadora. Mérito del calendario. Ahí está. Fue embajadora argentina en Naciones Unidas y por eso la convocamos el día de hoy. También fue directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, que es la Agencia de Naciones Unidas para las Infancias. Pero además es doctora en filosofía y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y presidenta también del Feminismo Sin Fronteras. Presidenta de Feminismo Sin Fronteras. Bueno, y tuvo una larga trayectoria, participó como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad en el Ministerio de Mujeres y Géneros, fue subsecretaria de Política de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, bueno, y una serie de otras cuestiones, fue diputada nacional. Senadora. Es una voz muy autorizada, nacional, es una voz autorizada en todos los muy temas. autorizada en todos los temas del mundo y sus adyacencias. Así que un gusto tenerte acá, Marita, y te queremos agradecer nuevamente que hayas aceptado la invitación. No, muchísimas gracias, Federico. Y creo que cada uno de esos lugares, digo, que fueron por el voto de la ciudadanía o por el voto colegiado, con el caso de la propuesta de Cristina como embajadora ante Naciones Unidas, que votó el Senado, no hubieran sido posibles por el talento individual, que puede ser cuestionable y puesto en duda, sino porque cuando hay un proyecto político y se sabe a dónde vamos, entonces todo lugar contribuye a esos objetivos. Por tanto, yo no me quedo engolosinada en la autocomplacencia, sino agradecida como militante de haber podido estar en esos lugares de decisión y de acción para ser profundamente peronista. Eso quiere decir ni cortina de hierro, ni cortina de dólar, sino tercera posición. Ahí va, la tercera posición más vigente que nunca. Y Marita, para arrancar, tenemos preparado un videíto sobre la intervención del presidente Milei en el foro de Davos para comenzar a discutir sobre esta cuestión del multilateralismo y la agenda internacional y qué lugar tiene que tener la Argentina. Si te parece, Chiara, lo vemos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada. Mencionaba que Milei, que lamentablemente Occidente está en crisis por la voluntad de seguir una agenda bien pensante por parte de los líderes del mundo o pertenecer a una casta privilegiada, apuntando directamente contra el sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas y lo que él va a denominar que es la clave de la crisis de Occidente, que es adherir a la Agenda 2030, los Objetivos para el Desarrollo. ¿Qué tenés para decir frente a eso? Bueno, tomo las palabras del presidente electo. Occidente está en peligro por ellos. Occidente está en peligro por los fundamentalistas de mercado, por los negacionistas de los derechos humanos, por los autoritarismos que desconocen la democracia y el Estado de Derecho. Y voy al punto. Occidente está en peligro porque el mundo está en riesgo por el cambio climático, que realidad que niegan. El mundo está en riesgo porque hemos vuelto a una carrera armamentística que es irrefrenable y ellos apoyan el ármese para vivir feliz. Estamos en peligro porque nuevamente la amenaza nuclear está en el horizonte de nuestros cotidianos y ellos proponen justamente una política de confrontación y una geopolítica de poderíos en pugna. Estamos en peligro porque los derechos humanos están negados y en riesgo. Veamos lo que ha sido esta parodia de presupuesto y la ejecución presupuestaria el año pasado. Vamos a los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres y las niñas, en donde un plan como el plan ENIA, que era para prevención de embarazo adolescente, cero. Desarticulación de los programas de prevención de violencia. Y nadie
fuera. Entonces, Occidente y el mundo está en peligro por la negación del ejercicio y garantía de los derechos humanos. Occidente está en peligro porque el mundo no puede ejercer su derecho al desarrollo como un derecho universal, porque estamos ante una inédita concentración de la riqueza. De esa opulencia que los privilegiados celebran, de esa opulencia que prefiere no pagar impuestos para garantizar los derechos de la ciudadanía, de esa casta del 1%, que no solo le da la espalda al 99%, nos humilla. Ahora, Marita, ¿quién vos decías que ese 1% que pretende hoy emanciparse de todo marco regulatorio estatal y también de todo marco de articulación internacional que fue el que surgió de la Segunda Guerra Mundial y que atravesó distintas etapas, la etapa del mundo bipolar, la etapa del mundo unipolar, y en esta transición a la multipolaridad pareciera ser que hay actores no solamente de la periferia que se quejan de la eficiencia, en todo caso, de ese sistema multilateral para garantizar que se cumplan las cuestiones que se acuerdan, sino que también pareciera ser que hay líderes a nivel internacional en las principales potencias que también quisieran tirar por la borda este sistema de cooperación multilateral. ¿Qué futuro, qué necesidad le ves vos a este sistema en este mundo en crisis? Yo pondría como una situación desapasionada, con profunda apasionamiento, que la película que nos propone mirar el presidente electo es una película de espejo retrovisor. Es volver a un mundo en donde hay que decidirse, es un alineamiento automático cuando nosotros estamos planteando justamente no un automatismo de seguidismo, sino en un mundo multipolar, es jugar con esa arquitectura por el interés nacional, o puesto en plural, por los intereses nacionales, saber que tenemos que abrir un diálogo con todos los países, excepto, con aquellos que por principios, valores y por nuestra propia estructura jurídica consideramos que no vale el tener una relación. ¿Qué países serían esos, por ejemplo? Yo no demonizo países, pero por ejemplo, poniendo acelerador, hoy creo que en el conflicto Israel-Palestina, Argentina ha tenido una posición clara hasta hace poco, en que, miren, mi primer voto como embajador ante Naciones Unidas fue en la Asamblea General para otorgar el estatus de Estado observador a Palestina. Fue un voto realmente de una celebración de la comunidad internacional, porque al igual que el Vaticano, pasan a tener estatus de observador. Hace poco se hace una reunión, ustedes saben que no es solo la Asamblea cuando se decide integrar a un nuevo miembro, sino también el Consejo de Seguridad, que se vota ya para que sea Estado miembro pleno. Bueno, pues Argentina votó en contra. Argentina, que siempre ha sido neutral. Pero también votó en contra del Consejo de Derechos Humanos por el tema de cese al fuego, por un tema humanitario. Entonces, si ustedes me dicen, yo no hago ranking de países, ni menos aún listas para sancionar, pero sí que me parece que hay que tomar distancia en ciertos momentos de ciertos países hasta que despeje la cuestión y ver cómo los conflictos evolucionan. Pero aparte esto puede tener consecuencias graves para la Argentina, porque el sistema multilateral consiste en que se forman bloques de países que apoyan las causas y luego eso es recíproco. Este alineamiento bobo o ingenuo, en el mejor de los casos, de la Argentina con ciertas potencias, ¿no puede afectar, por ejemplo, otros reclamos que la Argentina viene sosteniendo con enorme legitimidad, como el caso de Malvinas? No solamente lo podés poner en puede hacerlo, sino que ha pasado. Este año, en el C24, que es el Comité de Descolonización, que está en Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, que ustedes saben que fue este proceso formidable, sobre todo que logró un avance en independencias soberanas en África y que hoy tiene 17 casos.
Uno de ellos es Malvinas y es un caso particular y especial porque el principio que rige ahí es el de soberanía. Claro. No el de autodeterminación de los pueblos que la actual canciller confundió en algunas de sus intervenciones públicas. Es el principio de soberanía e integridad territorial. Dicho lo cual, esto de salir a descalificar a todos, de subestimar a quienes son pares, de despreciar a otros por sus ideas o convicciones, ha hecho que no tengamos el mismo acompañamiento de países que históricamente, cuando digo no siempre, históricamente se ha ido construyendo una adhesión y apoyo a Argentina en la causa Malvinas, porque a su vez Argentina apoya otras causas. El principio de reciprocidad. Así es. Entonces hemos estado en el comité con países que hablaron e hicieron referencia al principio de autodeterminación, con países que no hablaron y con países muy molestos que en la Asamblea General se preguntan ¿qué pasa con Argentina? A ver, es una situación que yo digo, así como la diplomacia de los gobiernos, la diplomacia profesional, la diplomacia experta es imprescindible y bienvenida. Yo no soy del gorilaje que dice, porque comen canapé. No, quienes trabajan diplomáticamente en los esfuerzos de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, se trabaja, se milita las 24 horas. Pero sí quiero decir que en un momento de retracción, y lo hemos vivido en otras épocas, en unos momentos de retracción de una diplomacia que caracteriza a la historicidad de Argentina en la construcción de un mundo multilateral, de un no alineamiento automático y de un persuadir para integrar y no de un empujar para asfixiar. Creo que es la diplomacia de los pueblos la que tiene que aparecer con fuerte vigor en la Argentina y en América Latina y el Caribe. Por esto es que programas como el de ustedes, como los debates en las universidades, en las calles, en los espacios políticos, en los movimientos sociales, son imprescindibles porque esta va a ser la diplomacia que en este momento de nuestro país y en muchos países de la región va a contribuir decididamente a que no seamos víctimas de la opresión y el odio. Sí, y está más presente que nunca la política internacional como parte de la agenda interna de los países y a su vez la agenda interna de los países está cada vez más determinada por la política internacional. Y ahí yo te quería llevar algunos de los temas que son parte de la agenda internacional y que son parte de este escenario multilateral, donde tenemos, por ejemplo, las cuestiones del cambio climático, como mencionabas anteriormente, que es un elemento central de discusión cuando algunos lo niegan, que afecta al conjunto de la humanidad, pero también la agenda económica, porque pareciera ser que la agenda económica es una cuestión solamente doméstica, cuando en realidad estamos viendo que cada vez hay más capacidades de las corporaciones internacionales para determinar los flujos de divisas, la cuestión financiera y también la orientación de la inversión económica. ¿Cómo se cruza estas dos dimensiones de lo internacional con la agenda económica? Estamos a poquitos días de la Cumbre del Futuro, en donde se espera adoptar el Pacto por el Futuro, que si bien va a tener debilidades, es cierto, pero también marca un avance. Y como vos decías recién, Federico, hay países impensables que hoy están pidiendo la reforma del Consejo de Seguridad. ¿Por qué digo impensables? Porque tienen veto. Y digo, Estados Unidos ha propuesto, que nos guste o no, pero ha propuesto un modelo de reforma del Consejo de Seguridad incorporando más países africanos, a Alemania, a Japón, a uno más por América Latina, preservando su derecho al veto. China está también pensando en los métodos de trabajo para tener un Consejo de Seguridad más transparente, democrático, abierto.
las potencias o el bloque europeo que está en situación crítica también está avanzando, por ejemplo, a través de Liechtenstein, para plantear que cuando se vete, porque es cierto que vamos a llegar un día que no se vete y estamos en camino hacia eso, pero hoy no es el punto de llegada, pero cuando algún país de los 5 que tiene el derecho a veto ejerce el veto, tiene que ir a la Asamblea General a rendir cuenta. Todo esto hoy se está discutiendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los conflictos no están georreferenciados. Si vemos el conflicto Ucrania, sabemos que las cadenas de suministros se vieron no solamente fracturadas y cortadas y suspendidas, no solamente en lo que hizo a fertilizantes, en alimentos, también el gas en Europa, con lo cual al tener descentralizada la producción de bienes y servicios, por esto de el mercado va donde más le conviene, es decir, donde menos paga y más explota a los trabajadores y trabajadoras, cosa que también se está revisando en esta cumbre del futuro. Entonces, esta deslocalización de la producción hace que un conflicto en un lugar rompe el aceitado dinamismo de las cadenas de suministro. Lo vimos también con el COVID. Claro. Cómo esto mostró que no es que, epidemias o pandemias georreferenciadas, sino que hoy estamos frente a la posibilidad cierta de tener reiteración de epidemias y pandemias que no conocen de fronteras. Y sin embargo, tenemos la Organización Mundial del Comercio que hace pocos días atrás, algunos países, aquellos que tienen una posición dominante en cuestiones de laboratorios y patentes, se había venido trabajando para que, al igual que con el HIV, las vacunas para COVID pudieran ser accesibles, es decir, gratuitas, un bien común en los países en desarrollo y que fuera no un bien de mercado, sino un bien de la humanidad. Pues bueno, fue una bofetada en la cara el que algunos países de la Organización Mundial del Comercio votaran en contra de permitir el acceso global a los medicamentos contra la COVID. Y ya que hablas de los medicamentos, me viene a la mente también el efecto negativo que tiene la destrucción de organismos de integración regional, como la UNASUR, que contaba con su Consejo de Salud de la UNASUR, que permitía la compra agregada de medicamentos en la región, abaratando los costos. Una consecuencia también negativa de haber, en manos del gobierno liberal de Mauricio Macri en aquel momento, haber sido funcionales a la estrategia del gobierno de Donald Trump de desestructurar la UNASUR y perder una capacidad finalmente de articulación estratégica para un tema tan central como es la provisión de vacunas. ¿Cómo es la dimensión regional de la cuestión de la integración y del multilateralismo en esta etapa donde aparece tan torpedeada? Tomo un título de cambio climático y voy a lo regional, que no te lo contesté. Así como cuento lo de medicamentos, que fue un fracaso, voy a contar una buena. Se está avanzando y esperamos que en la cumbre del futuro se trate el tema del financiamiento para las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. El otro día recordaba que se había puesto el objetivo en la Agenda 2030, esa que niegan los libertarios anarcocapitalistas, que se necesitaban 100.000 millones de dólares y que se distribuyera de manera equitativa. Equitativa quiere decir el que más necesita, a ese va, claro, ¿no? Dicho esto, no solamente no se logró, sino que se lograron 83.300 millones de dólares de los países desarrollados, pero lo más alarmante es que solo el 8% de esta suma fue a los países en desarrollo, que son los que más sufren el impacto del cambio climático, y América Latina, como ustedes saben, y el Caribe es una de las regiones más expuestas al cambio climático, y dentro de las poblaciones, mujeres, niños, niñas, son las más afectadas. Entonces, frente al costo de la inacción y de la desigualdad, se está planteando entonces un nuevo mecanismo para financiar el cambio climático que tenga garantías de derechos humanos y un principio de equidad. Esto se va a tratar en pocos días, pero fíjense lo que cuesta
la inacción. Si necesitábamos 100.000 millones para que decíamos en el 2015, hoy son necesarios 300.000 millones de dólares. Pero si no hacemos nada este año, en el 20... Va a seguir aumentando la cifra. En el 2050 va a ser 500.000 millones de dólares. O sea que cada medida que se toma en contra de la justicia social es cara. Es muy cara. Dicho esto, lo que vos decías de la región, está haciendo algo la región muy importante. Desarticularon UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano, Mercosur, en tensión e incapacidad de concertación. Parece que la consigna es ir y explotar. Claro. Eso me lo decía una diplomática de otro país latinoamericano que está en la OEA, que le extrañaba que la actitud de Argentina está haciendo llegar y explotar no solamente los consensos que van adquiriéndose, sino la posibilidad de pensar en un acuerdo. Dicho esto, pese a que hoy no somos un buen ejemplo, de todas maneras me parece que Brasil, podríamos hablar de los BRICS, ese es el problema de la política internacional. Sí, hay muchas cosas. Bueno, son 193 países miembros y un mundo entero que pensar, pero por ejemplo, Brasil ha propuesto algo que vamos muy bien, que surgió de esta región, que es el impuesto a las grandes fortunas, a las rentas de capital, los grandes beneficios empresariales, la erradicación de la elusión y la evasión fiscal y lo que se ha puesto como título, terminar con la cultura de privilegios. Ya la OCDE aceptó este año y fue un paso muy importante, gravar con el 15%, ¿no?, las ganancias extraordinarias de estas megaempresas, pero la propuesta de Brasil es a las grandes fortunas personales. ¿Y saben para la región qué significaría? Son 3.000 personas, que si nos dan un poquito así, un 1%, esto significaría 250.000 millones de dólares al año. ¿Saben con cuántos millones de dólares erradicamos la pobreza en América Latina y el Caribe? 264.000 millones de dólares. Por eso no estamos condenados a la pobreza. En cada decisión política se elige el destino de un pueblo. Impresionante. Y ya que hablabas de la importancia de plantear en los foros multilaterales la cuestión de la discusión económica, vamos a escuchar una intervención que hacía Cristina Fernández de Kirchner en el G20. A ver. Inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda, de Carlos Marx, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo? Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, bueno, qué hallazgo de Cristina, ¿no? Ya, como lo venía diciendo, la cuestión del anarcocapitalismo, más vigente que nunca en el plano internacional. Y a vos te tocó ser parte de un hito para la Argentina, que fue la renegociación de las pautas para la renegociación de las deudas soberanas. También un mojón que la Argentina logró poner, hacer de un conflicto que afectaba a la Argentina, identificar su condición general para los países endeudados y poder establecer estos principios de renegociación de la deuda. ¿Qué enseñanza nos deja esa experiencia? Bueno, primero vuelvo a esto. La decisión de Cristina de llevar a Naciones Unidas y a la Asamblea General, el órgano más democrático del mundo, donde todos los países tienen voz y cada voz vale un voto, a diferencia del Consejo de Seguridad o del ECOSOC, donde hay votos, pero solo de un grupo de países que se eligen todos los años. Entonces, el órgano más democrático que pudiera debatir sobre una necesidad apremiante, que era la de generar regulaciones
a los procesos de reestructuración de deuda soberana, pero también con los acreedores privados. Veníamos de la judicialización, acuérdense, en Nueva York con el juez Griesa, una de mis primeras misiones fue con el querido e inolvidable canciller Héctor Timerman de ir por la fragata Libertad, que la habían secuestrado, embargado. Porque los fondos buitres no conocen tampoco de fronteras cuando de agredir al interés nacional y a la paz se trata. Esos principios fueron 4 resoluciones. Importante era Axel Kicillof, el ministro de Economía. Lo trabajamos denodadamente y fíjense que fueron 4 resoluciones, pero en la última, en la que se consagran los nuevos principios para la reestructuración de deudas soberanas, donde los principios hablan de transparencia, de buena fe, de soberanía, de un trato equitativo a los acreedores. ¿Por qué? Porque acuérdense que Cristina había hecho una renegociación de deuda donde una absoluta mayoría había entrado con una muy conveniente y una minoría no quiso entrar, entonces decidió que iba a judicializar el tema y esto fue la gran situación de impunidad que gozan los fondos buitre. Esos 9 principios, lo dijo Stiglitz en su momento, Premio Nobel de Economía, dijo que para el momento en que estaba viviendo el mundo había sido como la Declaración de Derechos Humanos. Uh-huh. Está escrito en el New York Times. Porque ¿qué necesitaba el mundo para parar el ultraje de la dignidad? Era justamente ponerle un freno al mercado financiero, pero no un freno prepotente, sino con el derecho internacional en la mano y de poner previsibilidad a los procesos de reestructuración de deuda. Miren, hoy la deuda afecta a 3.300 millones de personas, sobre todo en los países en desarrollo. Esos países están destinando entre el 42 al 61% de su presupuesto en servicios de la deuda, lo que ayer acaban de comprometer en nuestro país en el discurso parlamentario. ¿Y qué dejan de pagar? ¿Qué dejan de cuidar? ¿En qué dejan de invertir? En educación, en salud. Políticas de género. En políticas de igualdad. Entonces, porque lo que va a pagar deuda no va para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales del pueblo. Flujos ilícitos, 485.000 millones de dólares. ¿Saben qué hizo Argentina en agosto? Votó en contra en la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución fantástica que muestra que podemos avanzar hacia una convención multilateral para tener información tributaria compartida, para evitar esta cuestión de los silencios de los corruptos financieros, de los paraísos fiscales y de las evasiones clandestinas. ¿Argentina qué pasó? Se abstuvo. China lideró los debates, porque como demonizamos gentes y países, China lideró los debates para tener un marco transparente y justo en donde se puedan dar cuenta los países de los movimientos impositivos, porque si no, amigos del poder que gobierna la Argentina hoy, no tributan en el país donde deberían tributar. Y Marita, recién que hablabas un poco de los recortes, ¿no?, que están haciendo desde el gobierno, que bueno, es básicamente a todo, que hablamos recién de las políticas de género, de igualdad. ¿Vos cómo creés que se ha podido instalar en la agenda internacional, en organismos como la ONU, por ejemplo, la cuestión de la lucha feminista, ¿no? ¿Y cómo creés que ha avanzado hoy en día, en Argentina te digo, Argentina después de haber conseguido derechos como la IVE, por ejemplo, pero que estamos embebidos en un contexto de una nueva oleada de conservadurismo y de derechas? ¿Cómo evalúas que está la lucha hoy? Bueno, primero que no somos originales en Argentina. Esto es un movimiento transnacional que ya cuando yo estaba en UNICEF como directora en 2016 hicimos un documento porque ya empezaba a circular por nuestra región una fuerte acción contra la ideología de género. De la mano de distintos actores políticos, religiosos y empresariales. Se está poniendo mucha plata
en esto. Y yo creo que, resumiendo la historia, porque hace poco estuvimos con Alicia Bárcena en una conferencia internacional sobre política exterior feminista que tuve la alegría de coordinar y ser contenidista. Mira, también nos inventamos eso, no sé, ser la contenidista. Y ahí fueron 41 países que adhieren a tener una política exterior feminista, es decir, que en toda la política exterior se ponga, así como cambio climático, derechos humanos, como un eje sustantivo y estratégico, el avanzar hacia la igualdad de mujeres y niñas y disidencias. Argentina, que también fue un poco pionero en eso, con todas las cuestiones de derechos humanos. No estaba. ¿No? No, mejor, ¿sabes? Porque hubiera sido para atrás. Bueno, lo que te digo es esto, el consenso ahí fue que ¿por qué estas fuerzas transnacionales antigénero? Porque en realidad quienes dicen que la justicia social es una porquería, es justamente cuando se reconocen los derechos de las mujeres y disidencias, es cuando se pone a prueba, por ejemplo, la lucha contra la pobreza. Porque las más pobres, entre los pobres, son siempre las mujeres. Cuando se pone a prueba la paz, ahí están las mujeres, porque son las principales víctimas, las mujeres y las niñas, de los conflictos armados. Cuando se pone en juego el tema migratorio y reconocer los derechos a las personas migrantes o desplazadas, ahí están las mujeres, que son la mayoría de las personas que están en movimiento, en desplazamiento con sus niños y niñas a cuestas, porque los varones, lo dice el Papa Francisco, se ahogan en el Mediterráneo. Cuando mirás el tema de la redistribución de la riqueza generada por el trabajo y tenés que la mitad de la población económicamente activa, un poco más, son varones, pero que las mujeres, más de la mitad, están en el trabajo no registrado y que el trabajo de cuidados es no reconocido, y avanzás para el reconocimiento del trabajo de cuidado y avanzás con medidas para hacer real igual paga por igual trabajo, y avanzás para que no hayan sectores destinados por la biología a las nenas o a los nenes, cuando avanzás en igualdad es porque estás avanzando en políticas de género. Es donde se ve no solo el rostro de Evita, se ve el rostro de la justicia social, sin cortapisas. Y por eso es que estos libertarios, estos anarcocapitalistas, estos odiosos de la justicia social, no quieren, no pueden aceptar que el 51% de la humanidad viva en condiciones de dignidad, sino que ahí es donde quieren perpetuar un ejercicio de dominación, opresión y sojuzgamiento que al capitalismo patriarcal le vino muy bien y lo supo hacer durante siglos. Clarísimo, Marita. Te haría una última pregunta. ¿Cuál sería el eje desde el cual vos creés que la Argentina tiene que pensar para el futuro de la mano de un nuevo gobierno peronista, popular en un sentido amplio, un peronismo frentista que incorpore a todos los sectores del campo popular, como eje rector de la política exterior después de lo que estamos viendo con el gobierno de Milei? ¿Cuál sería lo que vos dirías? Bueno, el punto 1, arrancamos por acá. Integración regional. Porque juntarse. Sí, claro. Primero, desarme. Tenemos que mantener y preservar a nuestra región como de zona de paz y a Sopacas como zona de paz y cooperación. Tenemos la Antártida ahí como espacio geopolítico que no se viene el futuro, está en el presente. Cambio climático. No podemos hacer un capitalismo de consumo sin que sea un desarrollo sustentable. Cambio climático. El tema de la reestructuración y reforma del sistema tributario y ponernos de acuerdo en esto. Y obviamente cuando volver a conjugar la gobernanza en clave de derechos humanos. ¿Esto es retórica? No. Esto es algo que no se puede lograr tampoco, porque no solamente hemos tenido experiencias que han contribuido a eso, yo te diría que es
que buscar la integración regional, así como empezamos en UNASUR con el Consejo Suramericano de Defensa. Yo creo que hay que ir a la integración regional para que la región tenga una voz en los 4 debates que hoy se dan en el mundo: paz, cambio climático, tecnologías, ciencia y conocimiento. Por algo están desmantelando el sistema científico-tecnológico en la Argentina, porque una de las mayores inversiones que están haciendo los países desarrollados es en ciencia y tecnología, una vez más, y no los quiero cansar, pero donde hoy está la disputa geopolítica es en el espacio ultraterrestre, cómo los satélites pueden avanzar para garantizar mejores cosechas, prevenir situaciones de catástrofes naturales, sus consecuencias, pero también pueden ser obturadores de otros satélites que dan información, proveen perspectivas. Entonces creo que ciencia y tecnología, estábamos avanzando en una comunidad del conocimiento y de los saberes. Y de los saberes, quiero decir, el ecosistema de saberes que no puede acallarse y desconocerse. Los saberes tradicionales e indígenas, no romantizados, sino que hagamos un diálogo intercultural soberano y respetuoso para poder avanzar hacia los temas del futuro y que son el presente que nos desafía. Paz, derechos humanos, desarrollo sustentable e igualdad. Bueno, lo cerramos con un moño, la entrevista a Marita Perceval. La verdad que un aplauso. A ustedes, gracias por invitarme. Gracias por venir. Seguramente te vamos a volver a invitar porque nos quedamos con 1000 cosas. Le queremos decir al público que Marita se trajo acá un montón de apuntes no, porque, para ¿viste? poder Esto es para intervenir. contrarrestar a los chamulleros, porque Sí. cualquiera larga cifras, ¿no? Bueno, cualquiera no. Tenemos una persona que larga cifras Alegremente, estrambóticas, de inflación, En de que cadena hace, nacional. claro, que hace 100 años estábamos regios sin tener en cuenta los índices de pobreza. Entonces, cada cosa que digo que puede parecer, por este estilo que tengo, muy apasionada y solamente una oratoria del sentimiento, que todo esto tiene evidencia. Las pasiones, cuando decía Evita, nadie milita lo que no conoce. Te agradecemos la pasión ustedes. que compartimos y el compromiso. Gracias, Gracias. Marita. Muchas gracias, Marita. Nos Gracias. vemos seguramente próximamente. Bueno, Tenemos una columna nueva, Fede. ¿ah, sí? ¿Qué Estoy tenemos? pasando de página. Sí, tenemos una columna nueva sobre el Papa Francisco. ¿Sobre el Papa Francisco en general o sobre qué del Papa Francisco? Tenemos... ¿Quieres explicar vos? Bueno, a mí se me ocurrió que sería muy bueno en este mundo que estamos que fue tu idea. atravesando, vamos a decir la Mejor verdad, explica, vamos mira. a confesar que Está fue mi bien, idea. está bien, sí. Estás emocionada con esto vos. La vengo militando desde hace bastante, que tenemos un Papa argentino y eso no es menor. Entonces, la posibilidad de tener un Papa argentino que interviene como interviene en la política internacional no puede pasar como si nada en el campo popular en la Argentina, porque la repercusión que tiene globalmente, nosotros tenemos que tratar de apalancarnos, no solo mencionar, apalancarnos en eso, porque parte de su magisterio social, de su doctrina, está muy encolumnada con nuestro pensamiento político. Entonces, para eso decidimos convocar a un gran militante de la causa popular, de la causa del Papa Francisco, a un amigo también de la casa, que es Santiago Barassi, a quien le damos la bienvenida, para inaugurar el sector o el bloque Factor Francisco dentro de Tercera Posición. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, compañera. Y viaja con pasaporte argentino el Papa, Ahí va. aparte. Mira. Para tener ese dato, Un dato no menor. no es poca cosa. Sí, me parece, bueno, celebro mucho la iniciativa, te agradezco, Fede, de esta idea de poder poner a Francisco en diálogo con la política internacional, vista acá desde EVA TV. Creo que es un ejercicio que debería ser todo argentino, en cualquier ámbito. Creo que es muy rico lo que en estos 10 años ha hecho Francisco y es un ejercicio que hay que hacerlo y este es un muy buen lugar para Y a ver, ello. contanos, ¿por qué es tan importante y qué tiene de rico? A ver, tiranos un poco, ¿por dónde arrancar a entender la intervención de Francisco en la política internacional? Bueno, número uno, hay que entender de que... A ver, vamos a empezar al revés. Francisco es el argentino más importante de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué digo Con esto? Maradona están ahí, ¿no? Bueno, ahí es polémico, sí. ahí vamos a arrancar polémico. A mí me Uno es dijeron, el Papa y el acá otro es Dios, es, claro. bueno, se encontraron allá en el Vaticano. Estuvieron una hora reunidos a solas, nadie sabe eso porque después hubo otros presentes.
yo muchas veces digo, es quizás la cumbre más celestial, argento celestial que nos podamos imaginar, ¿no? ¿Quién se reporta con quién, no? Pero no, yo lo que creo que hay que tomar dimensión de lo que significa Francisco en una historia larga de América Latina y puntualmente de Argentina, porque no es casualidad que haya sido un argentino el primer papa no europeo. Hay toda una tradición de pensamiento teológica, la teología del pueblo y la teología de la liberación, que nace en la segunda mitad del siglo XX en América Latina y que en Argentina obviamente tuvo su diálogo con el peronismo, con las ideas que había y la singularidad argentina, y que Francisco en 2013, o sea, que Jorge Mario Bergoglio en 2013 haya sido elegido en la Capilla Sixtina, ¿no? Donde es la rosca más grande del mundo, digamos, que es un cónclave, habla de toda una tradición que está detrás. Muchas veces también Francisco lo dice, no hay que glorificarme a mí o no hay que ponerme en un plano como de superhéroe, sino hay que comprender todo lo que converge en Francisco, y creo que cuando podemos hacer ese ejercicio también podemos reconocer todo este potencial y toda esta larga tradición, incluso de la forma en la que Argentina se ha parado en los grandes conflictos del siglo XX para acá. Francisco, cuando piensa el mundo, suele hablar de una figura que no es tan común, que es el poliedro, ¿no? Como opuesto a la esfera. ¿A qué se refiere Francisco cuando habla del poliedro? Bueno, esa figura aparece en su primer gran documento, que es Evangelii Gaudium, o La Alegría del Evangelio, que es como la carta que él saca hacia adentro de la iglesia a 6 meses de su inicio de pontificado. Y dentro de eso hay uno de los 4 principios que él habla, de los principios de discernimiento, que es el todo superior a la parte. Y ahí es donde él polemiza y dice, la figura de la esfera, que es la esfera de la globalización, claro, ¿no? Claro. O sea, la globalización es esa idea, ¿no? Esa utopía de que todos los seres humanos, todos los individuos van a converger en una especie de equilibrio. Bueno, es la en un utopía. mercado global. Exactamente, lo que te convierte en igual en realidad es el mercado, ahí el Dios mercado, que también lo menciona en ese documento, y él dice, la figura para pensar, te diría, no solamente el sistema mundo, no solamente la comunidad internacional, sino incluso una organización sindical, una empresa, un Estado, una fuerza política, es la del poliedro. ¿Por qué? Porque en el poliedro lo que convive son las diferencias. Y que justamente en el encuentro entre los lados del poliedro es donde está la cultura del encuentro, que es la capacidad de poder construir consensos o poder construir puntos de caminar juntos, que esa es la figura. Y creo que para pensar este sistema mundo y puntualmente este mundo que vivimos multipolar, es claramente lo que propone Francisco. Tenemos una placa con la figura del poliedro para ir mostrando mientras conversamos. Y después otro elemento distintivo del pensamiento de Francisco es destacar el lugar de la periferia, Sí. o las periferias. Bueno, eso es parte también de las cátedras nacionales, de las cuales Francisco también estuvo en diálogo en su momento. Amelia Podetti, por ejemplo, una gran pensadora de las cátedras nacionales, es la que insistían siempre en la periferia como un lugar también para poder, en términos epistemológicos, o sea, no se puede comprender el todo si se mira desde el centro. Vos, para poder comprender el todo, tenés que retirarte a la periferia, porque ahí vas a entender la periferia y el centro. Obviamente, también en América Latina hay largas tradiciones que han trabajado en esto del centro y periferia, pero Francisco no es casual. Bueno, hoy estamos hablando, hace 48 horas volvió después del viaje más largo de su papado. Francisco llegó hasta Timor Oriental, hasta una isla de 1,5 millones de personas, donde la inmensa mayoría es católica, y 600.000 personas, Sí, sobre más 1,5 de la mitad de la más población de la mitad fueron- exactamente, más de la fueron al mitad de la acto. población fue ahí a la misa. Bueno, te habla de un papa que habla también de un tiempo de la iglesia, que habla de un tiempo del mundo, y que tiene esta vocación por descentrar también el modo en el cual no solamente se piensa, sino desde dónde se toman las decisiones. Bueno, y la última para esta primera pastilla de introducción. Factor Francisco que vamos a tener si te comprometemos periódicamente en tercera posición. ¿Cuál es el impacto, un título sobre el impacto que tiene la intervención de Francisco hacia el interior de la iglesia? Mirá, es muy interesante, recién sacaba la cuenta. Cuando Francisco es electo, o sea, en el último cónclave,
el 32% de los cardenales con capacidad de voto eran italianos. Hoy, 10 años después, son menos del 20%. Y no solamente eso, sino que cuando empezás a construir el mapa, hay claramente una decisión de Francisco de hacer a la Iglesia... Católico significa universal, ¿no? La catolicidad es la universalidad del mensaje evangélico del proyecto de Jesús. Bueno, la está universalizando de verdad en esto, también en cómo va designando quiénes son los cardenales que van a tener que definir cómo continúa después de su magisterio, después de su pontificado, el futuro de la Iglesia, y en eso claramente hace una apuesta por las periferias para redefinir el centro. Bueno, te agradecemos, Santi, te esperamos en la próxima para más Factor Francisco en tercera posición. El mes que viene o quizás antes, vamos a ver cómo se da la situación. Nos quedamos también con muchas cosas para preguntarle, pero seguramente la podemos llevar adelante en las próximas columnas de Factor Francisco. Y bueno, se nos fue el programa. Se nos fue así como un programa de lujo. Está muy bien. Sí. A ver, repasando, tuvimos a Marita Perceval discutiendo sobre la cuestión internacional, la tercera posición, el feminismo, la cuestión de cómo la Argentina se para en el mundo. Inauguramos la columna de Factor Francisco con Santiago Barassi y seguimos recibiendo mensajes, porque esto hay que decirlo, en la semana hemos recibido mensajes a través de las redes sociales de Eva TV. Que si no las siguen, empiezan a seguirlas. Las pueden seguir, que son Eva en Vivo en Instagram, TikTok y Twitter. Y si no, en evatv.com.ar pueden meterse para afiliarse y hacer un aporte solidario para sostener este proyecto de pelea cultural, de discusión sobre el peronismo y también de construcción del futuro que nos merecemos los argentanos. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, Fede. Chao.